Hola, ¿qué tal? Seguimos con la segunda parte de este capítulo, ¿no? Entonces, comenzamos a leer. En realidad nadie puede luchar por su identidad de modo directo. Encontramos más bien nuestra identidad en la medida que nos comprometemos con algo que está más allá de nosotros, como una causa mayor que uno mismo. Nadie lo ha dicho con tanta fuerza como Karl Jasper cuando afirma, lo que el hombre lo es por causa que ha hecho suya. Rodolph Wundt, otro de mis ayudantes en Harvard, ha mostrado la insuficiencia del concepto de la función de rol señalado, que evita el auténtico problema que oculta el problema de elección y del valor. Porque de nuevo, hay un problema. ¿Qué rol hay que adoptar? ¿Cuál es la causa que hay que defender? No podemos no tomar decisiones. Lo mismo puede decirse de aquellos que enseñan que tanto el desarrollo, el destino último del hombre, como la intención primaria es desarrollar las propias potencialidades. Sócrates confesó que poseía en su interior la potencialidad de ser un criminal, pero decidió evitar la materialización de esta potencialidad y esta decisión. Podemos añadir, constituye la diferencia. Sócrates tenía esta ética de virtud, ¿no? En la cual Sócrates creía que debías desarrollar todas sus potencialidades, la virtud, digo, por ejemplo, el coraje, ¿no? O el coraje es una virtud, pero no, Sócrates decía que debes estar en un justo medio, no debes ni ser excesivamente o utilizar excesivamente el coraje, sino caes en un vicio y al contrario tampoco. Entonces es curioso que lo mencione aquí. Espero que establezca una crítica a la ética de virtud. Se me haría interesante. Pero preguntemos por el propósito real de las siguientes afirmaciones. ¿Debería el hombre únicamente desarrollar sus potencialidades internas o también, suele decirse, expresarse a sí mismo? El motivo oculto que hay detrás de nociones de este tipo es mi entender disminuir la tensión surgida por la distancia que hay entre lo que somos y lo que debemos ser. La tensión entre el estado actual de cosas y el estado ideal que hay que materializar. La tensión entre la existencia y la esencia, o también podríamos decir entre el ser y el sentido. De hecho, predicar que el hombre no necesita preocuparse por ideales y valores, dado a que no son nada más que autoexpresiones y que por consiguiente debería simplemente emprender la actualización de sus propias potencialidades, es una buena señal. Em, Creo que aquí está criticando a los conceptos universales, ¿no? Em, Hay una crítica muy buena que es de Lucy Guattari, en la cual establecen justamente el concepto de un universal. Cuando eh, se dice que los valores son eternos, como lo decía Platón, o se dice que son inamovibles, se están universalizando, pero realmente no es cierto. O sea, no todos los valores son universales, no siempre han existido, más bien son como construcciones que la sociedad misma ha dado y por lo tanto esos mismos valores van cambiando. Entonces, aquí de una forma eh, un poco no tan directa, hace una crítica a esa idea. Es decir, es como decir al hombre que no alargue la mano hacia las estrellas para hacerlas descender a la tierra, porque todo está bien, todo está ya ahí, y por lo menos en forma de potencialidades por actualizar. El imperativo de Pindaro, sé lo que eres, se ve así, privado de su carácter imperativo, y se cambia en el enunciado en indicativo, de que el hombre ha sido siempre lo que debería de ser. En consecuencia, el hombre no precisa extender la mano hacia las estrellas para bajarlas a la tierra, porque la tierra ya es una estrella. De hecho, es que la tensión entre ser y sentido es imposible de erradicar en el hombre, es inherente al ser humano, y por consiguiente,
indispensable para el bienestar mental. Ok, entonces creo que aquí establece que está bien esta tensión entre ser y sentido, que ser vendría un poco a la parte más actual de lo que eres y sentido a un futuro en el cual podrías alcanzar. Y dice que esta tensión no está mal. La logoterapia se me hace muy parecido a las prácticas de psicología de, de esta nueva ola que surge a partir del conductismo de la tercera generación. Es bien interesante porque esa tensión y principalmente en conductismo siempre se establece. Por ello hemos comenzado por la orientación del hombre al sentido, es decir, por su voluntad de sentido. Y hemos llegado ahora a otro problema, a saber, su confrontación con el sentido. La primera cuestión remite a lo que el hombre básicamente es, orientado al sentido. La segunda remite a lo que debe de ser, confrontado con el sentido. Sin embargo, no tiene sentido confrontar al hombre con valores que se ven meramente como una forma de autoexpresión. Muchos consideramos buen comienzo hacerle ver que los valores no son nada más que meros mecanismos de defensa, formaciones reactivas o racionalizaciones de sus pulsiones instintivas, como dos destacados cultivadores de este campo de orientación psicoanalítica los han defendido. Mi reacción a este planteamiento teórico es que para nada desearía vivir a causa de mis mecanismos de defensa y mucho menos morir por causa de mis formaciones reactivas. Ok, aquí establece de nuevo una crítica al determinismo psicoanalítico y ahora menciona más cosas específicas, formaciones reactivas o mecanismos de defensa que son casi natos en el psicoanálisis. ¿Y a qué me refiero con nato? A que son cosas que muy poco podrías controlar. Por otro lado, en un caso y en un marco concreto, la indoctrinación de un paciente, según las líneas de la interpretación psicodinámicas, pueden ser muy útil a efectos de lo que debería de llamarse racionalización existencial. Si le enseña a una persona que su preocupación por sentido último de su vida no es nada más que, digamos, una manera de ponerse de acuerdo con la situación edípica de su primera infancia, entonces podemos psicoanalizar su preocupación junto con la tensión existencial que provoca. De nuevo, la parte edípica iba mucho al pasado, a lo que pues ya pasó y muy poco puedes cambiar. La logoterapia hace otro planteamiento. La logoterapia no ahorra al paciente enfrentarse al sentido específico que tiene que realizar y no nos ahorra a nosotros tener que ayudarle a encontrarlo. El profesor Tweedy ha relatado lo que sucedió en cierta ocasión en mi despacho, cuando un médico americano me preguntó en Viena que le explicara la diferencia entre la logoterapia y el psicoanálisis en una sola frase. Le contesté invitándolo a primero que me dijera cuál era, en su entender, la esencia del psicoanálisis. Me dijo, el psicoanálisis, el paciente debe de estar echado sobre un sofá y contarte cosas que a veces son muy desagradables de contar. Como bromeando le repliqué, pues en logoterapia el paciente puede permanecer sentado, pero tiene que oír cosas que a veces son muy desagradables oír. La otredad del otro ser no ha quedado disminuida en el pensamiento existencial, como dice con toda justicia Erwin Strauss. Y lo mismo hay que decir del sentido. El sentido que un ser que tiene que llevar efecto es algo que está más allá de sí mismo, nunca es lo mismo que él solo. Si el sentido retiene otra otredad, puede ejercer sobre esa exigencia de entregarse a un análisis fenomenológico de la experiencia de la existencia. Solo un sentido que no sea meramente expresión
del ser mismo representa un auténtico desafío. Recordemos la historia de la Biblia, cuando los israelitas marchaban por el desierto. La gloria de Dios los procedía en forma de una nube. Solo de esta manera puedo Dios guiar a los israelitas. Imaginemos, por otro lado, que habría sucedido si la presencia de Dios, la nube, hubiera permanecido en medio de los israelitas. Más que guiarlos acertadamente, la nube hubiera nublado todo y los israelitas hubieran andado perdidos. Aquí se refiere como a las diferencias entre los marcos teóricos, ¿no? El psicoanálisis, por una parte, escucha, acompaña a la persona, lo va, lo va acompañando. Hay una frase de Lacan que me gusta mucho y es que el psicoanálisis es acompañar de la mano a la persona hasta el infierno. Y aquí la logoterapia hace algo más, algo diferente, mejor dicho. En este caso, va planteando perspectivas, va diciendo cosas que poco son agradables para la persona. Entonces, aquí se establecen estas dos diferencias, estos dos marcos teóricos, y es una forma diferente de ver la psicología. Dicho de otra manera, el sentido no ha de conducir con el ser, el sentido va por delante del ser. ¿Ok? Lo que les decía, el sentido marca la pauta al ser. La existencia se quiebra, a menos que sea vivida en términos de trascendencia, hacia algo más allá de sí mismo. Ok, estoy, estoy haciendo mi tesis que va en relación justamente a todo lo que dice Víctor Frank de la autotrascendencia. Entonces voy a ir anotando como las frases más importantes que hay y para que podamos ir juntos trabajando. Dicho de otra manera, el sentido no ha de conducir con el ser. El sentido va por delante del ser. El sentido marca la pauta al ser. La existencia se quiebra a menos que sea vivida en términos de trascendencia, hacia algo más allá de sí mismo. Viendo las cosas desde este ángulo, podríamos distinguir entre personas que marcan la pauta y personas conciliadoras. Las primeras nos enfrentan a los sentidos y valores, ayudando así a orientación en el sentido. Las últimas aligeran el peso de la confrontación con el sentido. En este sentido, Moisés era alguien que marcaba la pauta. No fue un pacificador de conciencias, sino un provocador. Moisés confrontó a su pueblo con los 10 mandamientos y no les ahorró la confrontación con ideales y valores. Los conciliadores, en cambio, apaciguan a la gente, intentan reconciliarla consigo misma. Planteemos cara a los hechos, dicen. ¿Por qué os preocupáis por vuestras diferencias? Solo unos pocos viven según sus ideales, de modo que olvidémoslo. Cuidemos de la paz de nuestra mente, del alma, y no de esos sentidos existenciales que solo provocan tensión en los seres humanos. Creo que hay demasiado ruido actualmente. Hay demasiadas voces que nos hablan. Yo estoy hablando en este caso, pero el internet, eh, la sociedad como tal, tiene diversas voces y apaciguan el espíritu de la persona. Y justamente, ¿no? Nos olvidamos de aquello que nos hace vivir, aquello que hace arder nuestro corazón. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo con Víctor Frank. Deberíamos de seguir esa parte de guiarnos por la confrontación, por alcanzar aquello que está en nuestro sentido, ¿no? Pero los conciliadores se olvidan de la sabiduría que destila la advertencia de Goethe. Cuando aceptamos al hombre tal y como es, lo hacemos peor. Cuando lo aceptamos como si fuera, ya lo debería de ser.
le ayudamos a hacerlo. Aquí de nuevo marca el sentido por el ser. Luego que la orientación al sentido se vuelva hacia la confrontación con el sentido, se alcanza se alcanza un estadio de madurez y desarrollo en el que la libertad, ese concepto tan subrayado por la filosofía existencialista, se vuelve responsabilidad. El hombre es responsable de la realización del sentido específico de su vida personal. Uf, pero qué buenas frases. Pero es también responsable ante algo o para algo, sea la sociedad, el género, la humanidad o su propia conciencia. Sin embargo, hay un importante número de personas que interpretan su propia existencia no solo en términos de ser responsable para algo, sino para alguien, a saber, Dios. La logoterapia como teoría y práctica médica secular debe ceñirse a los enunciados fácticos, dejando al paciente la decisión sobre el modo de entender su propia manera de ser responsable. De acuerdo con las directrices de una creencia religiosa o de acuerdo con convicciones agnósticas, la logoterapia debería de ser accesible a todo el mundo, debería de estar obligada a creerlo así por mi juramento hipocrático. Sí, ya no por otras razones. La logoterapia es aplicable en casos de pacientes ateos y puede ser aplicada por médicos ateos. En todo caso, la logoterapia ve en la responsabilidad la auténtica esencia de la existencia humana. Creo que aquí va con algo muy importante y es que el espíritu, el ser del que habla Víctor Frank, no necesariamente es un ser inmaterial, es un ser que, que se encuentra justamente en los actos en el mundo, que podemos ejecutar tomando responsabilidad de nuestros actos. Y por eso considero que es una terapia tan bella. eh, no va a la trascendencia y, y se queda en algo muy práctico. Al capitalizar la responsabilidad hasta este punto, el logoterapeuta no puede ahorrar a su paciente la decisión acerca de qué y para qué o para quién se siente es responsable. Un logoterapeuta no tiene conscientemente derecho a influir en la decisión del paciente acerca de cómo interpretar su propia responsabilidad o acerca de lo que tiene que considerar como sentido personal. La conciencia de cada cual, como todo lo humano, está sujeta a error, pero esto no excusa al hombre de su obligación de obedecerla. La existencia implica riesgo de error. El hombre debe arriesgarse comprometiéndose con una causa que puede no ser digna de su compromiso. Quizá mi compromiso con la causa de la logoterapia sea errónea. Esto es algo muy importante y es que a veces el analizar demasiado, existe mucho esta parálisis por análisis en el cual analizas si estás tomando la responsabilidad en las causas necesarias y esto muchas veces te bloquea de ejecutar, de actuar en el mundo y te paraliza en muchos sentidos. Quizás mi compromiso con la causa de la logoterapia sea erróneo, pero prefiero vivir en un mundo en que uno tiene derecho a hacer decisiones, ni que sean decisiones erróneas, a vivir en un mundo en el que no haya posibilidad de elección. En otras palabras, prefiero un mundo en el que sean posibles, por un lado, un fenómeno como el de Adolf Hitler, por otro, el de tantos santos como han vivido. Prefiero este mundo
Prefiero este mundo a un mundo de conformismo y colectivismo total o totalitario, en el que el hombre se envilece, degrada a mero funcionario en una parte del Estado. Tiene, ya, ya venía como pensándolo, pero aún no había dicho como algo tan concreto de que él se sitúa como en una parte, tal vez no fuera del colectivismo, pero una parte donde aborda, o para él es muy importante, la singularidad del sujeto, y va muy alineada con las ideas de Stuart Mill, en la cual Stuart Mill propone que la libertad se alcanza por medio de ejercer tu voluntad en el mundo sin lastimar a los otros. Entonces, creo que va demasiado alineado con esto, y ya como que va declarando un poco más sus posiciones políticas. Hemos llegado al punto del tercer supuesto básico. Después de haber tratado sobre la libertad de la voluntad y de la voluntad de sentido, el tema a considerar es ahora el sentido mismo. Aunque ningún logoterapeuta prescribe un sentido, sí puede muy bien describirlo. Me refiero a que puede describir qué pasa en un hombre cuando experimenta algo significativo sin aplicar esas experiencias, pauta, algo preconcebida de interpretación. Para decirlo en pocas palabras, nuestra tarea es recurrir a una investigación fenomenológica de los datos inmediatos de la experiencia vital real. Aquí de nuevo, ¿no? Su enfoque muy fenomenológico, un poco asociado al empirismo, pero desde otra perspectiva. El logoterapeuta puede ampliar y ensanchar el campo visual de este paciente, los tocantes a sentidos y valores, haciendo que cobren importancia, por así decir. Si somos cada vez más conscientes, sucede finalmente que nuestra vida nos deja ya de mantener y retener un sentido hasta el último momento. Esto se debe al hecho de que, como puede mostrarnos un análisis fenomenológico, el hombre no solo encuentra significativa su vida por lo que hace, sus obras, su creatividad, sino también sus experiencias, sus encuentros con lo verdadero y lo bueno y bello del mundo. Y por último, pero no por ello menos importante, por sus encuentros con los demás, con los seres humanos y sus cualidades únicas. Comprender a otra persona en su singularidad significa quererla. Justo lo que veníamos hablando, y pues es, es, es demasiado eh, difícil poder ver todas las cosas por su singularidad. Muchas veces estamos solo enfocados en un aspecto de la vida que se nos olvida todo, se nos olvida nuestra propia singularidad. Estamos tan alienados con el trabajo, con inclusive otras personas, que se nos olvida que somos personas, que tenemos nuestro propio mundo interno, y al igual que nosotros, ellos tienen su propio mundo interno. Entonces, comprender a otra persona en su singularidad significa quererla. Es justo eso, es verla más allá, salir de nosotros mismos. Es demasiado, es demasiado complicado. Pero incluso faltando al hombre creatividad y receptividad, puede todavía realizar un sentido en su vida, justamente cuando se ve enfrentado a este destino, cuando se ve abocado a una situación desesperada. Le queda todavía al hombre una última oportunidad de realizar un sentido, de hacer real incluso al valor más elevado
de cumplir el más profundo de los sentidos, el sentido del sufrimiento. Ok, voy a volver a leer esta parte porque no me quedó del todo clara. Puede realizar todavía un sentido en su vida, y justamente cuando se ve enfrentado a este destino, cuando se ve abocado a una situación desesperada, le queda todavía al hombre una última oportunidad de realizar un sentido, de hacer real incluso el valor más elevado, de cumplir el más profundo de los sentidos, el sentido del sufrimiento. Y aquí en El hombre en busca del sentido aborda mucho su forma particular de ver el mundo y, y creo que el dolor, el sufrimiento, puede ser una forma de vivir, de darle sentido a nuestra existencia, pero para nada se vuelve fácil vivir con dolor. Yo tengo demasiadas dudas acerca de esta perspectiva de Viktor Frankl. No olvidemos que él pasó por un campo de concentración, pasó por eventos horrorosos que quizás ninguno de los que está viendo este video haya pasado, pero es algo demasiado complejo. Resumamos, la vida puede cobrar sentido de tres maneras. Primero, por lo que damos a la vida en términos de obras creativas. Segundo, por lo que tomamos del mundo en términos de nuestras experiencias de valor. Y tercero, por el planteamiento que hacemos. La vida puede cobrar sentido de tres maneras primarias. Por lo que damos a la vida en términos de obras de creatividad. Segundo, por lo que tomamos del mundo en términos de nuestras experiencias de valores. Y tercero, por el planteamiento que hacemos ante un destino que ya no podemos cambiar, una enfermedad incurable, un cáncer inoperable o cosas por el estilo. Tiene esta frase que es muy buena, que es ¿cómo le vas a responder a la vida, no? ¿Cómo, ¿qué vas a responderle a la vida cuando te ha, te ha dicho todo esto? Te ha dicho que tienes una enfermedad, un cáncer, estás secuestrado, no sé, no sé. Sin embargo, incluso aparte de esto, el hombre no puede ahorrarse encarar su condición humana, lo cual incluye lo que llamo la tríada trágica de la existencia humana, a saber, dolor, muerte y culpa. Por dolor quiero decir sufrimiento. Por los otros dos constituyentes de la tríada trágica entiendo la doble faceta de la mortalidad y la falibilidad humana. ¿Qué es falible? Es como algo que es roto, ¿no? Se puede romper fácilmente. La fabilidad es la cualidad o disposición de una persona o sistema o cosa de cometer errores o equivocarse o fallar, que puede fallar. Poner el acento en estos aspectos trágicos de la vida no es tan superfluo como puede parecer a primera vista. En particular, el temor a envejecer y a morir inundado la cultura actual. Profesora de psicología de la Universidad de Duke, ha afirmado que la logoterapia puede ayudar a contrarrestar estas angustias, particularmente extendidas entre los americanos. De hecho, tengo la convicción y también un principio de la logoterapia, que el carácter transitorio de la vida no le priva a esta en lo más mínimo de sentido. Pues aquí lo que entiendo es que aunque pasemos por angustias, por dolores, si tenemos un sentido, eso nunca nos los va a privar. Y por eso establece que el sentido es tan importante, porque lo transitorio, las emociones van y vienen, pero el sentido es algo que puede perdurar toda la vida, en ciertas situaciones, claro. Lo mismo puede decirse de su falibilidad, de modo que no hay ninguna necesidad
de reforzar el escepticismo de nuestros pacientes ante la trágica triada de la existencia. Pues es justamente aceptar ese dolor, aceptarlo y caminar, caminar y caminar. Ahora por un momento al sufrimiento. Es posible que conozcan ya la historia que me agrada mucho contar a mis audiencias, porque prueba lo mucho que me ayuda a engrandecer el sentido del sufrimiento. Un médico ya mayor acudió a mi consulta en Viena, porque no podía liberarse de una profunda depresión que debía a la muerte de su esposa. Le pregunté qué habría ocurrido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa hubiera tenido que sobrevivirle. A lo que replicó, para ello hubiera sido terrible, como habría sufrido. Entonces le dije, ya ve, doctor, a ella se le ha ahorrado este sufrimiento. Y es usted quien se lo ha ahorrado. Pero ahora tiene que pagar por ello, sobreviviendo y llorándola. Aquel hombre mayor vio de repente su desgracia bajo una nueva luz y revalorizó su sufrimiento en los términos significativos de un sacrificio por amor a su mujer. Nada más estoy checando que sí esté grabando y todo. Y esta historia igual la tiene en El hombre en busca del sentido. Y es como una perspectiva diferente de ver las cosas. Y que creo que siempre podríamos responder a la vida de una forma distinta, pero se vuelve sumamente complejo cuando estamos atravesados justamente por la triada, ¿no? El dolor, la angustia, el sufrimiento. Es muy difícil escapar de eso, pero se puede. Incluso si esta historia les resulta ya familiar, lo que no saben es un comentario que hizo un psicoanalista americano hace unos cuantos meses. Tras oírme contar el relato, se levantó y dijo, entiendo lo que quiere decir Dr. Frank. Sin embargo, si partimos del hecho de que obviamente su paciente sufría tanto por la muerte de su esposa, solo porque inconscientemente la había odiado toda su vida, que Ah, qué difícil. Si quieren ustedes saber mi reacción aquí la tienen. Es muy posible que después de hacer que el paciente esté echado sobre su sofá por más de 500 horas, usted le haya lavado el cerebro y lo haya adoctrinado hasta el punto de confesar, sí, doctor, tiene usted razón. He odiado a mi mujer toda la vida. Nunca la he querido. Pero entonces le dije, lo que habría usted conseguido sería privar a este hombre mayor del único preciso tesoro que todavía poseía, a saber, es ideal marital que él se había creado, el verdadero amor entre ambos, mientras que yo, en un minuto, he conseguido provocar un cambio significativo en su actitud, o déjenme serle franco, en darle consuelo. A veces por eso me resuena tanto en cierto sentido algunas cosas del psicoanálisis, y es que no todo tiene un porqué, o el porqué más bien es muy fácil de visualizar. En este caso, su esposa había muerto. Desde el sentido común es claro que cuando alguien muere debes de pasar por un periodo de tristeza si fue importante para ti la persona. Entonces, analizar todas las interacciones de individuos desde la parte psicológica, psicologizar todo, se vuelve demasiado complejo y peligroso, como en estos escenarios. La voluntad de sentido de una persona solo puede expresarse si el sentido mismo puede ser elucidado,
como algo que es esencialmente más que la mera expresión de ella. Esto implica un cierto grado de objetividad, y sin una mínima cantidad de objetividad, nunca vale la pena vivir un sentido. No es que concedamos y atribuyamos sentidos a las cosas, sino más bien que los encontramos, no los inventemos, los detectemos. No queremos decir otra cosa cuando hablamos de la objetividad del sentido. Sin embargo, por otro lado, una investigación no sesgada revelaría también una cierta subjetividad inherente al sentido. El sentido de la vida debe de concebirse en cuanto sentido específico de una vida personal, en una situación concreta. Cada hombre es único y cada vida humana es singular. Nadie es reemplazable ni ninguna vida es repetible, ni ninguna vida es repetible. Esta doble singularidad acrecienta la responsabilidad humana. En última instancia, esta responsabilidad deriva del hecho existencial de que la vida es una cadena de preguntas que el hombre ha de responder, respondiendo su vida a la que da respuesta, siendo responsable, tomando decisiones y decidiendo cuál es la respuesta a dar cada una de las preguntas. Me atrevo a decir que para cada pregunta solo hay una respuesta, la correcta. Esto quiere decir que el hombre no sea siempre capaz de dar con la respuesta o la solución acertada para cada problema, o de hallar el verdadero sentido de su existencia. Más bien, es verdad lo contrario. En cuanto ser finito, no está extenso de error y por tanto debe de asumir el riesgo de equivocarse. Cito a Goethe, una vez más, que dijo, en cierta ocasión, debemos siempre apuntar a los ojos del toro, aunque sepamos que no siempre acertaremos. O para decirlo más prosaicamente, debemos intentar alcanzar lo mejor en sentido absoluto. De otro modo, ni siquiera llegaremos al bien relativo. Cuando hablamos de la voluntad de sentido, me remití a la orientación al sentido y a la confrontación con el sentido. Pero al hablar del sentido de la vida, debo remitirme a la frustración del sentido o a la frustración existencial. Representa lo que podemos llamar la neurosis colectiva de nuestro tiempo. El decano de estudiantes de una importante universidad norteamericana me contó que en su trabajo como consejero continuamente se encuentra con estudiantes que se quejan de la falta del sentido de la vida, llenos de ese vacío interno que ya ha denominado vacío existencial. Y no son pocos los casos de suicidio entre estudiantes. Atribuirles a este estado de cosas lo que se requiere hoy en día es complementar, no suplir o sustituir la denominada psicología profunda, con la que podríamos llamar a una psicología elevada. Esta psicología haría justicia a los aspectos, aspiraciones más elevadas del hombre, incluso sus frustraciones. Freud fue suficientemente genial para ser consciente de las limitaciones de su sistema cuando confesó a Ludwig Binswanger, que se había siempre limitado, en su caso, la planta baja y al sótano del edificio. De nuevo es cómo puedes operacionalizar el espíritu. Es la parte existencial se puede abordar desde esa parte abstracta, desde la filosofía, desde la literatura, pero de una forma más científica. Es demasiado complejo. Freud nunca llegó a desarrollar un sistema científico en el sentido más puro, pero
trataba de utilizar bases científicas, aunque se le critica el psicoanálisis de pseudociencia. Siempre trato y utilizar la trascendencia se vuelve un concepto sumamente difícil. Hasta ahorita están saliendo, ¿no? Aceptación y compromiso, otras terapias que utilizan mindfulness, prácticas espirituales para, para combatir un problema psicológico, pero yo creo que quedan demasiados años para comprender todo lo que está pasando en la vida de las personas. Es demasiado adverso todo lo que puede llegar a pasar a una persona y encontrar un diagnóstico, una cura, es, es doloroso, complejo. Un psicólogo elevado en el sentido ahora esposado ha dicho que lo que se precisa es una base de convicciones y creencias tan fuertes que empuja a los individuos a vaciarse de sí mismos y que los haga vivir y morir por propósitos más nobles y mejor que ellos. Fuck, qué buena frase. La supervivencia está hecha de ideales. ¿Y quién es este psicólogo elevado que, que acabo de citar? Quien ha hablado de un logoterapeuta. Un regreso en un momento. Wow, qué frase tan, tan bella. Un psicólogo elevado en el sentido, ahora esposado, ha dicho que lo que se precisa es una base de convicciones y creencias tan fuertes que empuja a los individuos a vaciarse de sí mismos y los haga vivir y morir por un propósito más noble y mejor que ellos. ¿Y qué habría que enseñar a los estudiantes que la supervivencia está hecha de ideales? ¿Y quién es este psicólogo elevado a quien acabo de citar? Quien ha hablado, quien ha hablado no es un logoterapeuta, ni un psicoterapeuta, ni psiquiatra o psicólogo. Es un astronauta, el teniente coronel John H. Glenn, un psicólogo de altura ciertamente. Esto no es idealismo o materialismo, es simplemente realismo. Soy del tipo realista, lo mismo que Goethe cuando dijo, cuando aceptamos al hombre tal como es, lo hacemos peor. Cuando lo aceptamos como si fuera ya lo que debería ser, le ayudamos a hacerlo. Si mido la presión sanguínea de un paciente y veo que ha aumentado algo, y luego le cuento al paciente, no le estoy diciendo de hecho la verdad, porque va a ponerse nervioso y su presión va a subir todavía más. Si le cuento a la inversa que no ha de preocuparse, no le estoy mintiendo porque se calmará y su presión será normal. Ok,
Segundo capítulo. Dinámica existencial y escapismo neurótico. Cada vez con mayor frecuencia cuentan los psicoanalistas que se enfrentan a un nuevo tipo de neurosis que se caracteriza sobre todo por la pérdida del interés y por la falta de iniciativa. Se quejan de que en estos casos el psicoanálisis convencional no es efectivo. Una y otra vez acuden al psiquiatra, pacientes que dudan de que la vida tenga sentido. A esta situación he llamado yo vacío existencial. En cuanto a la frecuencia del fenómeno, me remito a un estudio estadístico llevado a cabo entre mis estudiantes. Ay, perdón. En cuanto a la frecuencia del fenómeno, me remito a un estudio estadístico llevado al cabo entre mis estudiantes de la Universidad de Viena. Solo el 40% de los estudiantes ingleses, suizos, austriacos que frecuentaban mis clases en alemán afirmaba que conocían por propia existencia ese sentimiento de absurdidad definitiva, mientras que no el 40, sino el 81 de los estudiantes norteamericanos que asistían a mis clases en inglés confesaban la misma experiencia. De este porcentaje no debemos inferir conclusión de que el vacío existencial sea manera predominante en una enfermedad norteamericana, sino más bien que es aparentemente un elemento concomitante de la industrialización. El vacío existencial sugiere de una doble pérdida humana, la pérdida de seguridad instintiva que rodea la vida del animal y el ulterior, más reciente, pérdida de aquellas tradiciones que han orientado la vida humana en tiempos pasados. Wow. Víctor Frank se adelantó, se adelantó bastante a definir una psicología y todo lo que estamos viviendo actual es justamente esto, ¿no? Una inseguridad instintiva hacia que objetos básicos o necesidades primarias, alimento, una vivienda, ya no se tienen esas cosas. Y, y aún peor, hemos perdido tradiciones, vivimos en un hiperindividualismo donde se pone el yo primero, donde yo me elijo a mí primero. Estas frases que salen en Instagram, estas frases que son bastante virales, se han vuelto virales. Y la existencia humana requiere de salir de ti. De un propósito, una meta, y se quedan muy cortas cuando únicamente se quedan aquí. En la actualidad los instintos no dicen al hombre lo que tiene que hacer, ni le dirigen las tradiciones hacia lo que debería de hacer. Pronto ni solo va a saber el hombre qué es lo que realmente quiere hacer y se deja llevar por lo que los demás quieren que haga, sucumbiendo así por completo al conformismo. ¿Está la psicoterapia preparada para salir al paso de las necesidades actuales? Ante todo, considero peligroso reducir la búsqueda del sentido por parte del hombre a interpretaciones estereotipadas del estilo, nada más que un mecanismo de defensa o racionalizaciones secundarias. Creo que la búsqueda del hombre y hasta el cuestionamiento de un sentido de su existencia, esto es, de sus aspiraciones espirituales, así como de sus frustraciones espirituales, debería de ser considerada según su valor nominal y no debería de ser apaciguada o sometida a análisis. Por consiguiente, no puedo compartir la opinión de Freud, tal como lo expresaba en una carta a la princesa Bonaparte.
En el momento, en el momento en que uno cuestiona el sentido y el valor de la vida, ya está enfermo. Más bien pienso que esta persona solo prueba que es verdaderamente humana. Recuerdo como mi profesor de ciencias en el instituto explicaba una vez que la vida, a fin de cuentas, no era más que un proceso de oxidación. Me levanté de un salto y apasionadamente le pregunté: si es así, ¿qué sentido tiene la vida? Es posible que con esta pregunta yo actualizara mi personalidad por primera vez. Más que ser una más que ser una mera racionalización secundaria de pulsiones instintivas, el esfuerzo por encontrar un sentido a la vida es una fuerza motivadora, primaria en el hombre. En logoterapia hablamos en este contexto de una voluntad de sentido, en contraposición a los principios de placer y de la voluntad de poder. De hecho, el placer no es el fin de los esfuerzos humanos, sino más bien un subproducto del cumplimiento de estos esfuerzos y del poder. No es fin, sino un medio para un fin. Por ello, la escuela de principios de placer confunde un efecto secundario con el objetivo, mientras que la escuela de voluntad de poder confunde un medio con un fin. Un paciente mío, profesor universitario en Viena, fue remitido a mi clínica porque no dejaba de atormentarse por el sentido de su vida. Ocurría que sufría de una depresión endógena. La depresión endógena se caracteriza más por, hasta donde tengo entendido, por ser una depresión un poco más... eh, a ver, vamos a leerlo porque ya me confundí. Según yo, endógena era la que se basaba en contexto social y cultural. Y la depresión endógena, no, más bien es todo lo contrario, se refiere a depresión que es biológica, no tanto por causas pues culturales, sociales o de su entorno, de circunstancias. Recurrente. Sin embargo, durante las frases de su enfermedad psíquica, cuando dudaba del sentido de su vida, sino en los intervalos, cuando se encontraba sano, la psicoterapia procura que el paciente tome conciencia. La psicoterapia procura que el paciente tome conciencia de lo que él realmente anhela en lo más profundo de su ser. O que mm, es, es una distinción importante que justamente, ¿no? Marca mucho la singularidad de la persona como algo sumamente importante, pero al mismo tiempo dice que desea que toda persona pueda salir de sí mismo. Entonces es algo bien interesante y creo que es una posición tan sutil de marcar los límites entre su perspectiva de pensamiento, porque se puede confundir mucho con individualismo en el caso de la singularidad, pero al mismo tiempo cuando habla de salir de sí con una mera colectividad o una mera mismidad, y ahí se puede confundir mucho todo. La psicoterapia procura que el paciente tome conciencia de lo que realmente anhela, en lo profundo de su ser. No es que el hacer aflorar algo a la conciencia. La psicoterapia se limita a lo inconsciente instintivo,
sino que se ocupa también de las aspiraciones espirituales del hombre. Intenta desencadenar sus esfuerzos por un sentido de la vida e intenta asimismo esclarecer el sentido de su existencia. En otras palabras, debemos de ahondar en la autocomprensión de nuestros pacientes, no solo a un nivel subhumano, sino también a un nivel humano. Es hora de contemplar la denominada psicología profunda, lo que bien podríamos llamar la psicología elevada. La psicología profunda se refiere al psicoanálisis. La logoterapia, en la logoterapia el paciente se enfrenta, de hecho, a sentidos y propósitos y se le desafía a llevarlos a término. Podría plantearse en este momento la cuestión de si el paciente no va a sentirse sobrecargado con esa confrontación. Sin embargo, en la era del vacío existencial es mucho mayor el peligro de no cargar suficientemente al hombre. La patología proviene no solo del estrés, sino también del alivio del estrés, que acaba en la vaciedad. Una falta de tensión creada por la pérdida de sentido es una amenaza tan peligrosa para la salud mental como puede serlo una tensión excesivamente intensa. Aquí creo que es muy importante de nuevo ser virtuoso, eh, remarcar un justo medio entre tus decisiones. Porque un exceso te puede llevar a caer en una vida peligrosa y no hacerlo te puede justamente no llevar a una falta de sentido. Entonces, luchar por el sentido, pero siempre desde la virtud. La atención es algo que debe evitarse indiscriminadamente. El hombre necesita homeostasis a toda costa. Vuelvo en un minuto. Una correcta intensidad de tensión, como lo surge del carácter de la exigencia, inherente al sentido de la existencia humana. Igual que las limaduras de hierro en un campo magnético, la vida del hombre se ordena por su orientación al sentido. Como ello se establece un campo de tensión entre lo que el hombre es y lo que debe de ser. En este campo opera lo que se denomina dinámica existencial. Porque esta dinámica el hombre se siente atraído más que empujado, en vez de estar determinado por el sentido. El hombre decide si su vida ha de estructurarse según el carácter de exigencia de un sentido dado a su existencia. Así como el hombre necesita la fuerza atractiva de la gravedad, por lo menos en su vida normal, necesita también la fuerza atractiva que emana del sentido de su existencia. El impacto de la dinámica existencial, tal como aparece en el concepto de la logoterapéutico de orientación al sentido, lo destacó bien Kochen cuando encontró una correlación significativa entre la orientación al sentido y la salud mental. Además, David McCourt y Salomón han demostrado que las alucinaciones que ocurren durante la privación sensorial no podían eliminarse proporcionando simplemente al sujeto percepciones sensoriales, sino solo restaurando un contacto significativo con el mundo externo. Por último, Pershauden ha relatado que los clientes con alta puntuación en responsabilidad mostraban mayores progresos en terapia que los individuos con un bajo
sentimiento de responsabilidad. Una intensa orientación al sentido podría también tener un efecto de prolongación de la vida o hasta un efecto salvavidas. En cuanto a lo primero, recordemos que Goethe trabajó durante 7 años en la finalización de la segunda parte de Fausto. Terminó finalmente el manuscrito en enero de 1832. 2 meses más tarde moriría. Me atreví a decir que durante los 7 años finales de su vida vivió biológicamente más allá de sus posibilidades. Había vencido ya los plazos de su muerte, pero siguió viviendo hasta el momento de acabar su obra y de realizar su sentido. En cuanto a efectos salvavidas de la orientación del sentido, más remito a mis experiencias y metaclínicas reunidas en laboratorio, viviente de los campos de concentración. Al subrayar la benéfica y decisiva influencia de la orientación del sentido sobre la conversación o restauración del sentido de la salud mental. Estoy lejos de despreciar bajas tan valiosas de la psiquiatra como el tratamiento electrocompulsivo, los tranquilizantes y hasta la lobotomía. Ya en 1952, antes incluso de que se iniciara el paso a la mepromato, había fomentado yo el primer tranquilizante en el continente. Y si quieren seguir viendo, continuamos en el siguiente video. Gracias.